En este momento ya estamos grabando. Dale. Entonces sí, me sentí muy mal, ¿no? Porque dije, No te preocupes, es normal. de un momento a otro le dije, ¿sabes qué? Vete para acá, te lo veo 42% y ella acepta. Mira, al menos le van a dar al 42, hay personas que dan al 50, al 60. ¿Sí? Pero mira, vamos a dejar de lado un poquito eso, porque en la segunda parte de la capacitación precisamente vamos a hablar acerca de la duplicidad del negocio, cómo estructurar con bases sólidas, firmes. Está diseñado el día de hoy para que esa inquietud que te pasó, veamos de manos de personas que están en un nivel más alto que nosotros, la experiencia que nos van a compartir, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con esta primera parte. Vamos a hablar acerca de nutrición personalizada, o te voy a enseñar la importancia que tiene que tú sepas personalizar, ¿sí? O estimar o calcular las necesidades nutrimentales de tu socio, de tu cliente, del consumidor, como le quieras llamar, ¿ok? Entonces, ¿por qué esto es importante? Esto puede hacer una diferencia en la herramienta o la estrategia que tú utilices. Si tú estás haciendo club de nutrición y aprendes a personalizar, no nada más vas a dar al OET y batido, vas a empezar a dar un servicio adicional, extra, y la gente nada más por esa diferencia va a decir, ¿sabes qué? Yo tengo confianza, yo quiero llegar con esta persona. ¿Por qué? Porque me está asesorando, me está guiando, me está dando un resultado, un beneficio. Por eso es importante que tú aprendas a personalizar. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio. Primero, antes que nada, necesito que entiendas que el cuerpo humano es como una máquina. Finalmente es una máquina, ¿eh? Es una máquina muy avanzada, ¿sí? En la que todo funciona de una manera correcta y adecuada. Es la ventaja de que la tecnología nos ayuda rapidísimo. Entonces te decía, el cuerpo humano es una máquina muy avanzada en la que todo funciona de manera coordinada. ¿Qué significa? Al ser una máquina evolucionada o avanzada, hay un centro de mando, un centro de control, que en este caso es el cerebro. En el cerebro hay información, en el cerebro hay, hablemos de diferentes tipos de programas, que son las neuronas, que lo que hacen es, se dan cuenta que hay que ejecutar una acción y mandan un impulso eléctrico. Dice, ¿sabes qué? Necesitas mover la mano izquierda para allá y necesitas mover la derecha hacia arriba. ¿Sabes qué? Necesitas hablar, escuchar, ver, oler, que te lata tu corazón, que te muevas, que respires, etcétera, etcétera. Entonces todo eso lo está coordinando el cerebro. Pues sí es una maquinaria que funciona de manera coordinada. Imagínate por un momento que no te sirviera en su totalidad el cerebro. Aunque tu corazón estuviera saludable, aunque tus intestinos estuvieran saludables, pero el centro de mando, al estar dañado, pues no ejecutaría las acciones debidas. Por eso es importante, desde el punto de vista de cómo aprender, ¿sí?, a personalizar, primero que entiendas que el cuerpo, te decía, es una máquina. Ve al cuerpo como una máquina, ¿sí? Una máquina en la que tú me menciones, haciendo un ejemplo, por ejemplo, en el caso del automóvil, para que tenga un buen desempeño, ¿qué necesita el automóvil? Tener un buen motor, ¿no? Gasolina. Diferentes, agua, aceite, gasolina, aire en las llantas, a lo mejor le pones hidrógeno en las llantas, el motor, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Le voy a meter gasolina de alto octanaje, le pongo óxido nítrico para que vuele, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si tú estás viendo que el cuerpo se asemeja a una máquina de alto desempeño, como toda máquina, el cuerpo también necesita de un combustible, ¿sí?, de algún tipo de combustible que ofrezca también un buen rendimiento. O sea, no le puedes poner cualquier tipo de combustible, porque si tú le pones cualquier tipo de combustible, pues obviamente el rendimiento va a ser menor. Siguiendo el ejemplo de que el cuerpo fuera un automóvil, imagínate un automóvil como este. Si yo le pongo diésel, ¿crees que funcione correctamente? Es un combustible. Y sé que el automóvil necesita combustible. Pero si le pongo diésel, que es el combustible que no es adecuado, el desempeño será bueno o será malo. ¿Sí? No, sí funciona, aunque no lo creas, sí funciona. Pero se disminuye el rendimiento. ¿Por qué? Porque el diésel es más grueso. Entonces, el motor, una vez que trate de hacer la combustión, le va a llevar más tiempo, se va a forzar la máquina, se va a sobrecalentar, las tuberías, los inyectores que le llamamos de la gasolina se van a atrofiar,
y finalmente el motor se puede dañar. Obviamente si yo tengo la necesidad de estarle poniendo diésel todo el tiempo, no en la primera. ¿Sí? Entonces el cuerpo necesita un combustible adecuado. ¿Sí? Normalmente nosotros al cuerpo le ponemos combustible de diferentes formas, pero vamos a hablar en nuestra área, la alimentación. Nosotros al cuerpo le ponemos un combustible que obtenemos de los diferentes tipos de alimento que consumimos, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si nosotros comemos de una forma desordenada, ¿sí? Donde no hay equilibrio, y suministramos, por ejemplo, al estómago alimentos poco adecuados o con impurezas, ¿sí? Con toxinas, con toxicidad, el proceso va a ser más lento, dificultoso e incluso se puede provocar ¿qué? Una avería, un daño, que se va a ver reflejado como un síntoma, un malestar, una molestia, una enfermedad. ¿Sí? Entonces, te fijaste que seguimos comparando al cuerpo con un automóvil, o bueno, en este caso con una maquinaria. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. Ahora, ¿qué sucede si en vez de poner un alimento de esas características, en cambio, yo pudiese cambiar la alimentación y le suministre, ¿sí? Una alimentación equilibrada que nuestro sistema digestivo pueda procesar fácilmente y rápidamente y que además extraiga todas las propiedades, ¿sí? Todas las sustancias nutritivas o nutrimentos, como le llamamos, para aprovechar, ¿sí? El rendimiento al máximo y obtener un suministro de energía más constante, más frecuente, y con ello también vamos a eliminar el riesgo de padecer algún tipo de situación con nuestra salud. ¿Sí? Entonces, ¿qué te convendría más? ¿Una alimentación como la que veíamos en la filmina anterior o una alimentación como la que estás viendo en esta filmina? Esta sería la más adecuada, la más correcta. O, de una manera inteligente, combinar ambas, dándole prioridad a la alimentación saludable. Quiere decir que me puedo dar un antojo de vez en cuando, comerme una hamburguesa, un hot dog, una quesadilla, unas papitas fritas, un refresco. Sí lo puedo hacer, pero de una manera adecuada, de una manera constante. ¿Sí? Ok, entonces, la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo que regula, ¿sí? Los parámetros que rigen la salud de la humanidad, ¿sí? Recomienda que se establezca un aporte calórico de entre 2.000 a 2.500 kilocalorías para un varón adulto. ¿Sí? Esto es lo que nos sugiere la Organización Mundial de la Salud. Ahora, para quienes vienen a la Escuela de Alimentación Correcta o quienes de repente han escuchado el concepto de kilocalorías, son las unidades de energía que se miden por parte del nutricionista o del médico para saber cuál es o estimar las necesidades del suministro de energía para el cuerpo. ¿Sí? Entonces, este organismo nos sugiere para un varón adulto de una edad media como la mía, ¿sí? Entre 2.000 a 2.500 calorías por día. Yo te preguntaría, ¿eso está basado, por ejemplo, para el mercado anglosajón, para los europeos, que por lo menos miden 1,80? Por lo menos miden 1,80 y que sus pesos promedios van de los 70 kilos hacia arriba. Nosotros aquí en Latinoamérica en general, vamos a enfocarnos un poquito nosotros aquí en nuestro país. La estatura promedio aquí del mexicano actualmente es 1,70 y el peso promedio debe andar por ahí entre los 56 a los 72 kilogramos. Ese es el peso medio, hablando de varones, Entonces, si la Organización Mundial de la Salud me dice que requiero esta cantidad de calorías, que es para un mercado diferente, un mercado distinto, generará una complicación si yo lo llevo a cabo conmigo mismo. ¿Sí? Entonces, mira, en el caso no nada más de los varones, sino también en el caso de las damas, quiero que veas, una dama adulta, término medio, requiere entre 1.500 a 2.000 kilocalorías al día. ¿Sí? Curiosamente requieren menos que el varón. ¿Será porque tienen más actividad? ¿Será porque trabajan más que nosotros? ¿O porque los organismos trabajan de forma diferente?
el organismo del varón tiende más a quemar más rápido las reservas estratégicas de suministro de energía, llamando calorías. La mujer tiende más a almacenarlas, ¿sí? Ahora, estamos hablando de un varón o una dama a término medio, 30, 40 años aproximadamente, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con el paso del tiempo? Obviamente que a medida que se incrementa el paso del tiempo, nuestras necesidades disminuyen, ¿sí? Y un varón, un hombre promedio de 65 años de constitución media, va a estar necesitando alrededor de 1900 a 2100 kilocalorías por día. Un poquito menos, y en el caso de las damas de 65 años y una constitución media, la cantidad de calorías va a oscilar entre 1500 a 1700. Esto es lo que te dice el organismo regulador, ¿eh? La realidad es otra. La realidad es que muchas personitas desconocen cuál es la cantidad de calorías que requieren consumir, porque las calorías se tienen que calcular en base a tus actividades, al estilo de vida que lleves, al tipo de alimentación que también en un momento dado estés introduciendo a tu cuerpo, a las situaciones emocionales que también están alrededor de ti, a tus hábitos, si fumas, si tomas, si te desvelas, ¿sí? A lo mejor eres de las personas que de repente tienden a ser vegetarianos al 100%, o eres de esas personas que de repente comen excesivamente, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar prácticamente a personalizar para tener, primero, un peso saludable y con ello una salud óptima. Entonces, existen varios métodos o metodologías, se le denomina, para tener un peso saludable, ¿sí? Para que tú encuentres un peso ideal o saludable, Tino, ¿qué harías? Para encontrar tu peso ideal o saludable, ¿qué se te ocurre que tendrías que hacer? ¿Sí? En tu caso particular. Pues hacer ejercicio. Hacer ejercicio, ok. ¿Mi amigo? Primero checar el corazón.